penoso, qué triste es ver a estos personajes como, como títeres, como personas que no tienen su propio criterio, como personas que no tienen independencia. Y algunos dirán, pues tú, Julio, lo harías si estuvieras en los zapatos y en las zapatillas de los viudos de Salinas Pliego. Versión 2, segunda parte. Ayer les presenté la primera parte de Los viudos le lloran a su patrón, el show de los viudos de Salinas Pliego. Y son varios y varias los viudos. Qué penita ajena dan y qué ridiculez de estos personajes que vean aquí. Ni este empleado. No justifico, pero entiendo a los empleados de Salinas Pliego, pues que no les queda de otra más que obedecer a su patrón. Pero este personaje, otrora palero de los mafiosos Yunes, vean lo que dice ahí. Dice, Ricardo Salinas, me dirijo a usted para hacerle la siguiente propuesta. Diseñe junto con sus colaboradores una estrategia y mecanismo para entregar los recursos que el gobierno le está cobrando injustamente vía impuestos y entregarlo directamente a los ciudadanos más necesitados vía médicos, pago de colegiaturas en escuelas privadas, estudios en el extranjero a estudiantes brillantes o donativos a instituciones benéficas que apoyan a niños con cáncer con nariz roja. Hay muchos más que tanto lo necesitan. Sometámoslo a consulta popular que tanto les gusta a esta secta de corruptos, ladrones, criminales y vividores del erario. Estoy convencido que la gran mayoría de ciudadanos decidirán que la entrega sea directa en apoyos y no al gobierno para que se lo roben o malgasten. Ni un solo peso más al gobierno. Ay, Dios mío, no se les puede ayudar a estos personajes tan, pues tan serviles, tan arrastrados. Pobres viudas y viudos de Salinas Pliego, no les va a dar nada, no les va a dar nada. Creen que cuando este señor tenga que pagar al menos 40,000 millones, pues muchos de ellos van a tener que salir porque, pues, o va a dejar de vacacionar y presumir en su yate de millones de dólares, o se van a ajustar el cinturón. Y también aquí, vean a esto, yo ni sabía que este personaje, Javier Risco, estaba trabajando en TV Azteca. Y obviamente lo van a ver. Les preparé ese video también del señor Javier Risco, de Gil Swart y de un señor de nombre Carlos Mota. Vean la cuenta aquí de Javier Risco. En esto ha terminado este personaje, que se acuerdan que decía, buenos días corruptos, ¿dónde quedó el buenos días corruptos? Retuitando algo en relación, pues, a esto, lo de la corte. Vean lo que escribe, bueno, lo que retituean. Arrastradísimo. Hoy es un día de negro. ¿Y quién lo repostea? ¿Dónde quedó el buenos días corruptos? Como viudo, haciéndole la chamba para quedar bien con su patrón. ¿Qué es su patrón? Aquí reposteando. Corte da revés. Electra deberá pagar a adeudos por más de 33,000 millones de pesos. Y no es el último, el único, ni será el último tampoco. Vean a esta señora Carolina Rocha. Aquí también interesante saber en qué estaba pensando Julio Hernández cuando tenía como colaboradora a esta señora, cuando, pues esta señora de TV Azteca, ¿qué puede aportar esta señora? ¿O qué aportaba a Julio Astillero? Pero pues por algo, no sé cuál era el negocio con ella o por qué el Julio Astillero invitó a esta señora. En su momento la tenía ahí colaborando desde La Octava y luego en sus programas de YouTube, cuando pues
esta señora, igual viuda, dice: "Una corte que surgió de la trampa decidió ayer el caso de Grupo Salinas. Todos como periquitos repitiendo lo que el patrón les dicta, literalmente les dicta. Una corte surgió, lo que la consigna por encima de quienes apuestan por su país generando empleos, miles, invirtiendo y creando valor para el país. La ideología es tan absurda que se festeja y se aplaude vulnerar a empresas y empresarios. Triste justicia". Y pues secundando lo que dice el patrón y este señor que decía: yo me mando solo, decía este señor. Y luego quedó evidenciado, pues, que es un títere más. Y pues no es su culpa, pues ahora sí, tienen que, pues, sacar para la chuleta a la señora Carolina Herrera, si quiere andar de moda y vestirse, viajar, pues tiene que, pues, quedar bien con el patrón. Ahí le da retweet a este nefasto personaje que, imagínate, pone a un lado que debe impuestos 40,000, al menos 40,000 millones de pesos. Pon a un lado. ¿Cómo es esta persona? Eh, no es que sea grosero, es misógino, clasista, racista, homofóbico, eh, que insulta a quien no coincide. Y no insulta, no es que, porque muchos dicen, no, es que desde la mañana nos insulta. No, se contrapone puntos de vista, se desmiente lo que dicen medios conservadores. Y a decir, no, me están atacando, soy víctima. No, pero este señor no debate, no presenta ideas, sino solamente sabe hacer insultos. Es injusto, insisto, el Trump mexicano parece que hermanitos. Y aquí la señora, que me imagino que si le busco si le busco en su cuenta de Twitter, aquí vamos a poner Trump, se va a quejar de Trump. Pero Trump usa símbolos de México para insultar opositores. Pero pues su patrón es lo mismito. O sea, que la pura hipocresía de esta señora que se queja de Trump, pero apoya al Trump mexicano solapando. Pero pues no tienen la culpa ellos. Vean a estos personajes, vean al señor Risco en lo que acabó. En esto acabó el señor Risco leyendo lo que le manda su patrón. Pena ajena. Vamos a ver en este momento al señor Risco causar pena, también al señor Mota, Carlos Mota, un anti 4T de Hueso Colorado, y a Gil Suárez, soldaditos, pues obedeciendo al patrón. Pobres viudos y viudas de Salinas le lloran. Corre video, por favor. La mesa de redacción de ADN Noticias ha seleccionado el día de hoy en la columna del día razones, que hoy se titula La Corte y la incertidumbre jurídica. Es de Jorge Fernández Menéndez. Arranca con un golpe directo. La Suprema Corte tenía la obligación de discutir el caso a fondo, de limitar la actuación de un SAT cada vez más agresivo. La nueva Corte, dice, tomó la peor decisión posible en el caso fiscal que involucra a Grupo Salinas, desechar el recurso sin analizar el fondo, una revisión que ya había sido aceptada por la Corte anterior. No se trataba de favorecer a una de las partes, sino de dar claridad jurídica a un tema que marca un precedente para todo el país. El autor advierte que esta negativa de la Corte profundiza la desconfianza en el sistema judicial, afirma que inversionistas, contribuyentes ya desconfían de las autoridades y que la incertidumbre se ha multiplicado con la reforma al Poder Judicial, la forma irregular en que se eligieron ministros y la contrarreforma a la Ley de Amparo. Todo eso ha desatado un efecto real. La inversión extranjera directa cayó más del 9% desde que se dio la reforma judicial. Jorge Fernández Menéndez cuenta que las autoridades de Estados Unidos han escuchado una larga lista de quejas de empresas norteamericanas de cara a la renegociación del TEMEC, quejas como cobros dobles, doble tributación, el aumento del IEPS, criterios nuevos e impredecibles en materia energética, inspecciones extraordinarias e incluso la reapertura
apertura de casos ya juzgados. Una bandera roja ante este desgaste de los inversionistas de Estados Unidos la levantó ya el Business Roundtable, que agrupa a las empresas más poderosas de ese país y que advierte que lo más preocupante es la discriminación del gobierno mexicano en áreas como energía, telecomunicación, aviación, servicios, plataformas digitales y satélites. Y luego viene el dato más contundente de la columna. Las empresas estadounidenses ya piden que los diferendos se litiguen en tribunales alternativos o de plano en cortes de Estados Unidos, muchos de ellos ya bajo jurisdicción de la Corte de Nueva York. Jorge subraya que no solo se trata del caso de Grupo Salinas, hay una fila entera de empresas, por ejemplo Samsung, Penta, Cemex, las refresqueras y decenas más, enfrentando incertidumbre fiscal y criterios cambiantes que amenazan su operación. Y por eso, remata, la Corte tenía la obligación de haber discutido el tema, por lo menos porque con la nueva ley de amparo y la decisión de ayer, los contribuyentes quedan virtualmente indefensos a merced de lo que decide el SAT. Es parte, y eso fue la columna del día con el análisis de la Corte y la incertidumbre jurídica, escrita por nuestro colega Jorge Fernández Menéndez. En México esta tarde nos acompaña Roberto Gil Suart, abogado, ex senador. Roberto, muy buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos. Gusto en saludarte y saludar a toda tu audiencia. ¿Cuál es tu lectura de lo que acaba de ocurrir en la Suprema Corte en relación con esta circunstancia de Grupo Salinas? Ya sabíamos que sería así, pero fueron rápidos y fueron veloces, fueron unánimes de acuerdo al dictado. Roberto. Desde que se planteó la reforma judicial, sabíamos que esta era la intención, que el propósito de la reforma judicial y de la elección judicial es que la Suprema Corte de Justicia ya no fuese un tribunal constitucional, un tribunal independiente e imparcial, que resolviera los conflictos entre los particulares, las personas y las empresas con el poder en condiciones de igualdad de armas, sino que por el contrario lo que querían era una Suprema Corte de Justicia que siempre le diera la razón a la autoridad. Recordemos que la reforma judicial se plantea por un coraje del presidente López Obrador, cuando la Suprema Corte de Justicia de la vieja integración empezó a revertir decisiones muy cuestionables desde el punto de vista jurídico. Recordarás, por ejemplo, aquellas suspensiones con los programas, con los proyectos de infraestructura que no cumplían con los requisitos básicos de ley, la forma en la que le corrigió la plana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos decretos que emitió el Ejecutivo. Ya sabíamos entonces, desde que se planteó la reforma judicial, que en el plano operativo de la construcción de un régimen autoritario de concentración de poder necesitaban capturar a la Corte. Sí. Y de eso se trató la elección judicial. Hoy lo vemos. Y no solamente el problema, Carlos, es esta captura a través de una elección fraudulenta, una elección amañada a través de los acordeones, sino la que yo llamaría el problema de legitimidad en la decisión. Lo que hoy pasó, desafortunadamente, cuestiona ya no solamente la cuestionada legitimidad de origen que viene de los acordeones y de la reforma judicial tramposa que se impuso en este país, sino ahora ya también es la legitimidad de poder ofrecer razones a las decisiones que se toman. Ya ni siquiera se tomaron la molestia de argumentar por qué no estos casos ameritaban ser analizados por la Corte. Los tribunales constitucionales, al cuestionamiento que se les hace en el mundo de que no tienen una legitimidad derivada de las urnas, sino que son designados por el Senado, por los congresos o por los ejecutivos con la Cámara. La forma de resolver ese problema de legitimidad es precisamente que la Corte se gane su legitimidad, las Cortes se ganan su legitimidad por el peso, congruencia y consistencia de las razones que toman en cada decisión. Ahora escuchamos un silencio. Lo que pasó hoy en el caso del Grupo Salinas es que la Corte ni siquiera sometió a discusión y razonó de qué manera no era pertinente atender un recurso que la ley, la Constitución le da a Grupo Salinas como contribuyente. Es decir, no solamente es el problema del cuestionamiento sobre la pertenencia política de esta Corte, es que ya ni siquiera están dispuestos a argumentar para justificar sus decisiones. Roberto, como experto, como abogado, ¿qué caminos se abren para Grupo Salinas? Entiendo, ya el grupo lo ha hecho público, acudirá a instancias internacionales. Entiendo que ese es el camino jurídico que tomará y creo que podrá argumentar que hubo denegación de justicia en la medida en la que no se quiso discutir un recurso que existe en la propia ley, que tiene ciertas condiciones, efectivamente, pero que es un recurso en manos de un contribuyente, aún en esta instancia ya ante la Corte. Pero déjame poner en perspectiva lo que esto implica para los mexicanos. Sí. Puede suceder que la Corte revierta precedentes históricos sin decir una sola palabra, sin justificar sus razones. Hoy vemos un caso en el cual una serie de recursos simplemente no se discuten. Se desechan diciendo no tienen importancia para nuestra justicia. No tienen importancia ni como precedente ni como criterio hacia adelante. No son relevantes. No solamente importa la condición del contribuyente, las personas que viven de esas empresas o bien el ecosistema que implican esas empresas en el país. No es relevante. Para la Corte no es relevante discutir ese caso. Pero imaginemos, por ejemplo, que reviertan precedentes históricos sobre garantías procesales, sobre derechos de libertad, sobre libertad de expresión y ni siquiera
siquiera se den la molestia de justificar por qué cambian de posición. Eso es lo grave. En Estados Unidos le llaman shadow dockets, decisiones en el cajón, decisiones en la sombra. Sí. Esto riesgoso que puede pasar en nuestro país, en lo que queda de república y de democracia, que la Corte revierta decisiones precedentes sin decir una sola palabra y por tanto que no podamos los mexicanos, los ciudadanos, saber de qué se trata el cambio de criterio y por qué. Sí, Perdón por pasarles esto, pero es para nada exhibirlos y penoso. ¿Se acuerdan de Buenos Días, corrupto? Risco, caricatura quedó. Este señor, ex senador panista, ex mano derecha de Calderón, no es que quiera defender a Salinas Pliego, según él, es que está preocupado lo que puede pasar, no a Salinas Pliego, sino a los mexicanos de a pie. ¿Tú crees que el mano derecha, o la otra mano derecha, porque la mano derecha e izquierda de Calderón era García Luna, y esta también era parte de círculo cercano, secretario particular de Calderón? ¿Tú crees que a él le preocupa lo que le pasa a los mexicanos o le preocupa lo que le va a pasar a Salinas Pliego? Penita ajena, penita ajena. ¿Cómo ayudarlos? ¿No les da penita a estos personajes estar defendiendo a ese señor? ¿No se tienen tantito respeto? Pero en fin, por eso es que pues este proyecto, La Voz de Julio, es independiente, se mantiene ahí está, chayote. Aquí puedes chayotearme, dale con tu computador, perdón, con tu celular, está el código para que me invites 1, 5, 10, 15, 25. Gracias a Ramiro Cano por patrocinarme. Este video es posible gracias a Ramiro, que me invitó 25. Gracias, Ramiro, por tu apoyo. Tres, dos, uno, cero. Ahí está. Y gracias a ustedes por su preferencia. Manitas arriba, para que las viudas y viudos de Salinas sigan llorando, pues que esta información llegue a todos los rincones. Nos vemos en el próximo análisis.